Vamos a comenzar ahora con la actividad práctica del módulo 4 de la materia Principios de Economía. Recordemos, como hemos desarrollado en las actividades prácticas previas, que vamos a trabajar en primer lugar un repaso de lo teórico, guiándonos en primer lugar por el esquema conceptual del módulo. Recordemos entonces cuáles son los elementos que están presentes en este esquema. Esta unidad, recordarán ustedes que se trata fundamentalmente de la política que se desarrolla en el corto y en el largo plazo. El corto plazo siempre va a tener que ver con las dinámicas coyunturales, lo que va ocurriendo en el mercado, que puede llegar a modificarse con algunos ajustes de índole específica a ese momento, tratando de resolver y de suavizar muchas de las oscilaciones que van ocurriendo habitualmente en las variables macroeconómicas. Por el contrario, las políticas que tengan que ver con el largo plazo son todas aquellas asociadas con cambios estructurales en la economía, donde se modifica fundamentalmente la dotación de recursos que una economía tiene y las relaciones de producción vinculadas con la productividad que cada uno de los factores puede llegar a aportar. Veamos entonces en primer lugar cuáles son los puntos más importantes del corto plazo que están presentes en este módulo. Por una parte, este módulo introduce la función financiera, lo que tiene que ver con el dinero, para qué en una economía existe el dinero y cuáles son las problemáticas que soluciona y mejora, cuál es la manera en que el sistema o el sector financiero está organizado, desde una autoridad central, que es el Banco Central, que genera todas las condiciones para que operen el resto de los actores del sistema financiero, pero que por otra parte tiene un rol de privilegio, siendo el único que tiene la autoridad como para realizar la emisión primaria, la creación primaria de dinero, que es la emisión monetaria, es decir, generar los billetes y monedas que todos utilizamos para las distintas operaciones. Por otra parte, dentro de este sistema financiero tienen otro rol de importancia los bancos comerciales, quienes son los que están a cargo de las actividades que derivan en la creación secundaria de dinero, como a través de su operatoria normal, consistente en tomar depósitos del público y en prestarlos y realizar entonces así esta creación secundaria, dado que el mismo dinero que ha sido tomado en forma de préstamo forma parte de los medios de pago de la economía, pero por otra parte puede ser canalizado para pagos por parte de quienes lo toman como préstamo. ¿Sí? Es lo que se conoce como creación secundaria. Toda esta dinámica va generando cambios en la oferta de dinero, ¿sí? Ya sea por que existan más billetes o dineros o porque haya más creación secundaria. Como ustedes ya han visto, la cantidad de dinero, cuando no es absorbida por una mayor demanda del público, que realmente quiera tener esa mayor cantidad de circulante en su poder, esa mayor oferta de dinero termina teniendo como consecuencia la inflación, lo que nosotros también decimos, la pérdida del poder adquisitivo de ese dinero. Lo que yo puedo comprar con ese dinero se va deteriorando. Esa cantidad de dinero en realidad termina siendo nociva para la economía. Esto es como lo central de lo que tienen analizado en lo vinculado con el corto plazo. ¿Qué es lo que pasa con la macroeconomía del largo plazo? Se vincula ya más profundamente con los cambios que necesita la economía y que determinan lo que en economía denominamos crecimiento económico, ¿sí? La posibilidad de que la producción del país sea cada vez más grande, ¿sí? Medida, por supuesto, a través del indicador del Producto Interno Bruto. Esta situación va a permitir que la economía tenga más capacidad productiva. En el largo plazo, generalmente va a poder darse a través de dos grandes causas. Una que puede llegar a tener que ver con la disponibilidad de más cantidad de recursos en la economía. Más capital, más trabajo, etc. La otra vía por la que puede darse este crecimiento, es decir, una mayor capacidad de la economía para producir bienes y servicios, va a venir por el lado de un aumento en la productividad de los factores. Entonces, las políticas a través de las cuales se lleve a cabo esto que transforma la macroeconomía en el largo plazo, va a tener que ver con todas aquellas acciones, medidas, programas que vayan determinando los gobiernos, que posibilite que en el largo plazo la economía pueda tener más recursos o pueda
hacer más productivos los recursos que tiene. Esas van a ser las dos grandes vías, para lo cual, por una parte, está en reconocer todos los aspectos que conforman las cantidades de recursos que una economía posee, pero por otra, todas aquellas que pueden potenciar estos recursos disponibles y hacer que su evolución sea armónica y acorde con el valor donde la sociedad quiere ubicarse. Entonces, estos serían los ingredientes de este último módulo de la materia Principios de Economía. Recordemos ahora algunos conceptos teóricos claves que van a guiar entonces este recorrido de las actividades prácticas. Un primer tema importante es la relación entre el dinero y el nivel general de precios. Recordarán ustedes que la oferta y la demanda de dinero determinan, por una parte, cuáles son las tasas de interés que terminen estando vigentes en el sistema financiero, pero también cuando uno esquematiza estas funciones y las relaciona con el valor del dinero, puede apreciar que a medida que aumenta la oferta de dinero, que generalmente nosotros decimos, bueno, es una función que está definida por las políticas del Banco Central, en definitiva es una decisión del Banco Central, más allá de otros ingredientes que pueden entrar en juego, que van a tener que ver con las decisiones que tome el público acerca de cuánto efectivo necesita tener, quiere tener en mano y cuánto va a depositar, y con algunas políticas del sector bancario que puede llegar a determinar, bueno, cuánto le conviene prestar de los dineros que recibe, de los depósitos que recibe, pero más allá de eso decimos que, dado que el Banco Central puede establecer ciertos incentivos para estas decisiones, es quien realmente tiene bajo control la oferta monetaria. Como decía antes, un aumento en la oferta monetaria se va a ver reflejada en el esquema de oferta y demanda de dinero por una pérdida del poder adquisitivo de ese dinero. Ustedes piensen que el hecho de tener más dinero, cuando eso no está asociado en el corto plazo con más bienes que se puedan comprar con ese dinero, provoca un desequilibrio, de manera que todo el mundo que tiene más dinero en realidad quiere transformarlo en bienes, que es lo que realmente sirve para satisfacer sus necesidades. Pero como todos están dispuestos a pagar algo más que lo que pagaban antes porque tienen más dinero del cual quieren deshacerse a cambio de bienes, esta puja por los bienes genera un aumento en los precios, y esto es lo que determina la inflación, cuando no hay un correlato entre la cantidad de bienes y la cantidad de dinero, y la gente no está demandando ese mayor dinero para hacer operaciones, sino que prefiere deshacerse de ese dinero adicional que está circulando a cambio de bienes. Esa sería la dinámica de la relación estrecha que existe entre la cantidad de dinero en la economía y el nivel general de precios o inflación. Un segundo concepto clave se vincula con el rol que tiene el Banco Central y cómo funciona el sistema financiero. Como ya hemos dicho, el Banco Central es la autoridad de regulación del sistema monetario. Es el que establece cuáles van a ser las reglas de funcionamiento, quiénes van a ser los actores que puedan operar en este sistema, y por otra parte va a tener un rol clave en la emisión de dinero. Es el único que está autorizado para hacer esto en toda la economía, y eso le da un poder importante, porque es el único que puede generar billetes y monedas como para tener poder cancelatorio sobre otros. Entonces esta decisión le va a dar este grado de poder que nosotros decimos. El Banco Central es quien tiene la función de creación primaria de dinero o emisión. Los bancos, a través de su operatoria comercial, van a ser los que tengan el rol de la creación secundaria. Justamente por esto el Banco Central es quien va a tener que regular toda la operatoria y garantizar la mayor estabilidad del sistema financiero. Veamos un tercer concepto clave que se vincula con las causas y las consecuencias de la inflación. Nosotros hemos mencionado como una de las causas asociadas con la inflación la mayor oferta de dinero. Esta es una de las causas, pero puede no ser la única. Recuerden que las economías muchas veces tienen ciertas rigideces estructurales que las hacen dependientes de algunos insumos clave. ¿Qué es lo que puede pasar con la inercia inflacionaria, lo que va pasando con los costos, los salarios? Todo ese tipo de cosas generan evidentemente espirales inflacionarias. No menos importante que esto vinculadas con las causas son sus consecuencias, todos los efectos que tiene la inflación en una economía. Por supuesto que los más evidentes tienen que ver con lo que ocurre tras el deterioro del poder adquisitivo, que por otra parte no suele ser
parejo y equitativo para todas las poblaciones y suelen ser más afectados aquellos sectores poblacionales que mayor parte de su ingreso destinan al consumo, porque son los bienes que están aumentando. Quienes pueden retraer una parte y tratar de conservarlo en inversiones que no pierdan valor, entonces esos se suelen ver por lo menos no tan perjudicados en procesos inflacionarios. Entonces esta es otra de las consecuencias. La inflación, por otra parte, genera un enorme desgaste al momento de fijar los precios. Unas situaciones muy complejas al trastocarse las relaciones de precios entre los bienes o precios relativos. Y finalmente, veamos de qué se trata esto del crecimiento económico y sus determinantes. El crecimiento económico no es otra cosa que el aumento paulatino del Producto Bruto de una economía, de su producción agregada, su capacidad para producir. Esto va a estar determinado en gran medida por la cantidad de factores que tenga. ¿Sí? Mientras más factores tiene, mayor es su capacidad de producción. Ustedes podrán recordar con esto el esquema que nosotros hacíamos para graficar las situaciones de los países. Nosotros mostrábamos esto a través de un modelo. ¿Y de qué va a depender? Va a depender además de la productividad que estos factores tengan. Mientras más productivos y eficientes sean, mayor va a ser su capacidad para producir bienes y servicios. Con esto entonces damos por terminado este repaso teórico del cuarto módulo de la materia Principios de Economía. Vamos a presentar ahora la situación problemática de este módulo para que ustedes entonces la discutan, la trabajen. Es una situación bien amplia, bien abierta, para que vuelquen acá todo lo que ustedes aprendieron en este módulo, pero también algunos otros conceptos que ustedes conocen y manejan de la problemática del crecimiento de los países. Bueno, acá hay un país en desarrollo que está considerando en qué invertir, cómo hacer para de acá a un cierto tiempo, justamente una problemática de largo plazo, cómo lograr estar en una posición más ventajosa en el largo plazo. Esto tiene que ver con todo lo que ustedes han estudiado de crecimiento económico, pero también si ustedes lo vinculan con los modelos estudiados previamente en la materia, piensen que esto no es más que la expansión de la frontera de posibilidades de producción. Un país que ahora puede producir mucho más de los distintos bienes, o, como si ustedes lo vieran en el esquema de oferta y demanda agregada, un país que tiene su función de oferta agregada de largo plazo, recuerden la que es vertical, desplazada hacia la derecha, porque ahora sus posibilidades de producción son mayores. Entonces, esta sería una situación buscada por los países, que se produzca el denominado crecimiento económico. Bueno, justamente ahora el país en desarrollo que nosotros estamos estudiando quiere ver a través de qué acciones, qué política, qué es lo que él podría generar para estar en determinado lugar, es decir, crecer y estar con determinada posibilidad de producción de acá a un cierto tiempo. Para eso se le ocurrió contratar a un experto mundial en temas de crecimiento para que él los aconseje, dadas las posibilidades de este país, cuáles serían las líneas de acción, los programas prioritarios en los cuales debería trabajar de acá en adelante. Yo ahora les voy a listar cada una de las 5 recomendaciones que dio este experto en crecimiento. Esto se hace mucho, ¿por qué? Porque muchas veces los propios países reconocen que hay otras personas u otros equipos que pueden darles mejor una mirada así como de consultor, de decir, bueno, lo que les conviene es ir por este camino y seguir entonces esto, dada su potencialidad en recursos naturales, dadas sus limitaciones en algunas de estas áreas, y también teniendo en cuenta por dónde viene de acá en más la interacción entre los países, ya sea en el comercio internacional, ya sea en la apropiación de las tecnologías, etc. Yo ahora entonces me voy a concentrar en cada una de las 5 políticas, las 5 áreas de trabajo que recomendó este experto. La primera que él mencionó dice: garantizar el acceso de una mayor proporción de mujeres a niveles de escolaridad cada vez más elevados. Esa fue su primera recomendación. Entonces, conseguir que más mujeres del país accedan a más niveles de educación más elevados, ¿sí? Que si antes accedían a primario, ahora acceden a secundario. Que si antes accedían a secundario, que ahora accedan a universitario, ¿sí? Y
pregúntense por qué recomendó las mujeres. Segunda política que recomendó el experto mundial en crecimiento. Dijo, reducir la mortalidad y morbilidad en las edades infantiles y jóvenes. La mortalidad es más fácil de entender, entonces son las personas que fallecen, las defunciones que van ocurriendo por distintas causas en esa sociedad. La morbilidad tiene que ver con tener contagio de enfermedades y entonces es otro tipo de indicador que afecta obviamente o que tiene que ver con la salud de la población. Entonces fíjense, la segunda recomendación, reducir la mortalidad y la morbilidad en las edades infantiles y jóvenes. La tercera línea de trabajo que recomendó el experto dice, mejorar la calidad de las instituciones de manera que el clima político sea estable y próspero. La cuarta dice, garantizar el acceso de una mayor proporción de individuos a las actividades de innovación y de inventiva, es decir, que mejorar las posibilidades para que los individuos desarrollen acciones de innovación e inventiva. La quinta dice generar incentivos para la permanencia y el retorno de los profesionales más formados académicamente o con más experiencia en ramas de actividad de punta. Bueno, esas son las 5 líneas. Ahora les voy a decir qué es lo que se pretende que ustedes hagan y después voy a volver a repasar cuáles son estas líneas para que ustedes tomen nota y trabajen sobre cada una. Lo que nosotros queremos es que ustedes tomen cada una de estas líneas de trabajo que les indicó el experto en crecimiento de este país e indiquen cuáles son los mecanismos que estarían propiciando el crecimiento de largo plazo por esa medida que recomendó el experto, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, si el experto dijo esto, ¿por qué él está pensando que el crecimiento va a venir por todas estas vías, por todos estos canales, por lo que ustedes ya saben de la teoría? No se olviden esto que dijimos en el bloque previo, el crecimiento económico viene por aumento en la productividad de factores o por más factores productivos. Eso sería la receta. Ahora hay que ver cómo esa receta se adapta a cada una de estas 5 líneas de acción. Las voy a repasar entonces para que ustedes tomen nota. La primera, garantizar el acceso de una mayor proporción de mujeres a niveles de escolaridad cada vez más elevados. La segunda, reducir la mortalidad y la morbilidad en las edades infantiles y jóvenes. La tercera, mejorar la calidad de las instituciones de manera que el clima político sea estable y próspero. La cuarta, premiar los esfuerzos de inventiva e innovación de instituciones, empresas e individuos. Y la quinta, generar incentivos para la permanencia o el retorno de los profesionales más formados académicamente o con más experiencia en ramas de actividades de punta. ¿Sí? Son esas 5 medidas que recomendó el experto. ¿Ustedes qué es lo que van a tener que hacer? Diferenciar algunas, yo les digo por lo menos diferencien 3 en cada uno. ¿Cuáles son entonces los mecanismos que este experto se da cuenta que están por detrás de estas acciones y que van a generar que el país crezca? Piensen en cómo interactúan los diferentes mercados, piensen en la estructura poblacional, piensen en la diseminación de algunos de estos activos en la sociedad, piensen en la inversión que hace el Estado en uno u otro sector. Es decir, ustedes ahora con esto van a tener que identificar por qué el experto recomendó estas 5 líneas de acción para que el país, de acá a unos años, siempre los planes de crecimiento son planes de largo plazo, ¿por qué él recomendó esto? Para que el país esté en una posición mejor, más avanzada, con más posibilidades de crecimiento en un futuro próximo, ¿sí? Entonces, el trabajo de ustedes es de vinculación de lo que ustedes ya aprendieron con las recomendaciones que da alguien que se supone que lo recomienda porque tiene idea de cuál es la problemática que está viviendo este país que quiere crecer, que quiere tener un horizonte futuro en el cual tenga más posibilidades de crecimiento,
pero cada una de estas 5 líneas hay como que nutrirlas del fundamento. ¿Por qué él quiere hacer esto? Si entonces la tarea de ustedes ahora va a ser eso, identificar cada una y ver cómo están vinculadas con los otros aspectos de la sociedad y con las cuales entonces va a lograrse ese crecimiento. Ustedes trabajan en los grupos ahora durante el tiempo estipulado y al regreso controlamos sus respuestas y vemos en cuáles hemos coincidido.
Vamos a ver ahora entonces cuáles serían los elementos que deberían estar presentes en la resolución. Recuerden que este tipo de preguntas abiertas implica que yo recojo los elementos más importantes que ustedes deberían haber considerado, pero no descarte a lo mejor alguno que a ustedes se les ocurra que pueda ser una excelente respuesta a este planteo. Sí, lo importante es que ustedes analicen de manera grupal si realmente la respuesta que ustedes seleccionaron, tiene la misma lógica de análisis entonces de su causalidad entonces para aportar el crecimiento económico de este país, de esta economía. Recordemos entonces la primera recomendación que dio el experto en crecimiento. Él dijo, bueno, una primera acción va a tener que ver con garantizar el acceso de una mayor proporción de mujeres a niveles de escolaridad cada vez más elevados. La pregunta es, bueno, ¿cuáles serían entonces las vías que impulsan el crecimiento en este caso? Uno, muy evidente, tiene que ver con el aumento en sí de la educación del país. Si yo le aumento la educación a una subpoblación, en este caso las mujeres, el país como un todo va a tener un acceso a mayor nivel educativo. Eso sería una vía. Ustedes se preguntarán acá, bueno, ¿y por qué lo hace sesgado así hacia un grupo poblacional? Nosotros no sabemos acá qué país es este, pero tengan en cuenta que si bien, por supuesto, los países desarrollados es otra situación, pero pensemos en los países que están en desarrollo. América Latina tiene una realidad muy particular. Acá prácticamente no hay diferencias de acceso a educación por género. De última, en algunas situaciones, en algunos recortes que uno puede ir haciendo, por ahí los que son más perjudicados son los varones, pero no hay un sesgo o una discriminación contra las mujeres en lo educativo. Pero sí, si este país se encontrara en alguna de las zonas del planeta donde se produce esta discriminación por género, sería muy importante entonces que las políticas tendieran a reducir las brechas que se producen entre géneros. Piensen que todo aquello que reduzca la desigualdad entre individuos va a favorecer a que la sociedad sea mejor, más igualitaria. Nosotros no lo sabemos porque no tenemos tantos datos de contexto en este problema, pero uno puede llegar a imaginarse, si el experto lo propone, es porque quizás este sea un problema importante de ese país. Pero contundentemente, si ustedes pusieron que el mayor acceso a educación o la educación del país en sí es uno de los elementos que favorece el crecimiento económico. Otro elemento tiene que ver con la capacitación laboral. A medida que las personas adquieren más educación formal, suelen ser más aptas para realizar distintos trabajos. Piensen ustedes que incluso para trabajos que son muy simples, si bien ustedes se están formando para un ámbito universitario, pero ustedes reconocen para muchos otros trabajos donde a lo mejor no es un requisito el tener una formación universitaria, pero sí es importante tener los conocimientos de la educación de los niveles previos. Entonces, si esta medida favorece la difusión, el acceso de más educación a más personas, va a favorecer también el acceso de las personas que se están formando a diferentes puestos de trabajo que requieran desde saber leer, saber cumplir una norma, saber interpretar una dinámica donde existan jerarquías, donde exista trabajo en equipo, etcétera. Y esto se va adquiriendo a través de la educación. Un tercer elemento que es importante tiene que ver con tener una ciudadanía más educada, pero más en términos de reconocer sus derechos, de poder cumplir con sus obligaciones, poder seguir pautas, normas, recomendaciones que hagan que entonces cualquier avance se disemine más rápido y que sea entonces también un poquito más igualitaria, un poquito más parejo la posibilidad de acceder a los distintos servicios y a los distintos derechos que tienen los individuos. Esa sería otra de las razones. Por otra parte, a través del mayor acceso a educación de las mujeres, se está propiciando indirectamente el mayor acceso, la mayor participación laboral de las mujeres. Ustedes saben que las personas, a medida que más capacitación formal tienen, que más educación adquieren, es más probable que quieran formar parte del mercado laboral, como decimos en economía, ceteris paribus, es decir, que bueno, siempre va a haber elementos que hagan que las personas sean más propensas o menos propensas, pero una vez que tienen las mismas condiciones, si están más educadas, es más probable que formen parte del mercado laboral.
por una cuestión de costo de oportunidad, por una cuestión de los aspiracionales en cuanto a aquellos bienes que prefieren tener y que entonces para los cuales necesitan trabajar y obtener un ingreso, etc. Entonces esta mayor participación laboral no es otra cosa que más recursos para ese país, porque el factor trabajo va a tener que ver con la participación laboral. Piensa en sociedades donde hay una participación laboral muy baja de las mujeres, porque están casi todas a lo mejor en tareas domésticas, etcétera, le restan muchos recursos que el país podría tener productivos para actividades que tienen que ver con la economía más visible, aquello que se mide en el PBI, que de hecho es lo que se mide en el crecimiento. Yo les insisto con esto de lo visible porque no significa que una mujer que está en la tarea de producción doméstica, en todo lo que es la producción que corresponde a los hogares, no esté haciendo un montón de tareas productivas para esa sociedad y que de otra forma deberían pagarse. Pero desde el punto de vista de los indicadores, ese trabajo queda oculto. Entonces no va a contribuir de la misma manera al crecimiento económico. Otro elemento tiene que ver con la igualdad y la equidad de géneros. Siempre que uno pueda impulsar políticas que favorezcan la adquisición de educación de aquellos grupos que están más desfavorecidos en las relaciones de poder, va a mejorar entonces sus posibilidades de una situación más equitativa. En este caso sería entre hombres y mujeres. Por otra parte, está como muy estudiado, ha sido muy estudiado desde los años 60 y 70 la relación que hay entre mayor nivel educativo y una fecundidad más controlada de las mujeres, que se acerca más a lo que ellas mismas tienen planeado. Entonces esto probablemente tenga que ver con un crecimiento más armónico de la población. Entonces esto es lo que empieza a diferenciar también las estructuras poblacionales de los países que están más desarrollados de aquellos países que tienen como menor desarrollo en ese sentido, ¿no es cierto? De que la fecundidad todavía es muy alta, la mortalidad infantil termina siendo alta en consecuencia. Y justamente de ahí se derivan muchas veces que estas políticas que impulsen las mejoras en la educación de las mujeres terminan teniendo otras consecuencias, que también son una mejor salud e incluso educación en las generaciones siguientes, porque son mujeres que también cuando tengan sus hijos y los cuiden, los van a vacunar, van a seguir todas las pautas porque tienen más acceso a información, más posibilidades de comprender todas esas acciones que van a hacer que sus hijos y las generaciones que sigan entonces sean más propensos a este tipo de cuidados. Entonces fíjense como una medida que uno ve que fue lo que un técnico propuso, pero por detrás había un montón de vinculaciones con aspectos que generaban crecimiento económico. Ni hablar de otras que tienen que ver ya con, bueno, va a haber más escuelas, va a haber más establecimientos educativos, más trabajo para docentes y eso va a ampliar entonces también las actividades que se desarrollen para dar respuesta a esta acción y que también van a propiciar el crecimiento. Sería muy importante que ustedes hayan mencionado varias de estas al momento de hacer las actividades en el grupo. Vamos a hacer lo mismo ahora con la segunda medida. Esta segunda medida decía, el país va a tener que concentrarse en reducir la mortalidad y morbilidad en las edades infantiles y jóvenes. Veamos por qué. ¿Cuáles son los impulsores del crecimiento entonces por detrás de esta medida? Una obvia es que mejora la salud de la población. Y ustedes saben que la salud, al igual que la educación, tienen que ver con la posibilidad de tener más recursos productivos disponibles. Porque los recursos humanos, el recurso humano de una sociedad tiene que ver no solo con las capacidades que tiene, sino con aquellas cosas que puede llevar a cabo porque está bien alimentado, porque tiene una buena salud, porque se desarrolló lo suficiente para poder cumplimentar con todas las acciones que se le van encargando, ¿sí? Y que no se hayan como disminuido las potencialidades que esos recursos tenían. Entonces implica este mejor aprovechamiento de los recursos. Por otra parte, no solo van a estar mejor aprovechables los recursos en el ámbito de lo laboral y productivo, sino también de la propia educación, porque cuando las poblaciones que están sujetas a la educación, digamos, aquellos que van a tener acceso, han tenido menos problemas de salud, muchos derivados de cosas más simples, otros de cosas más complejas, pero eso
esos colectivos que ingresan al sistema educativo también aprovechan mejor todos los recursos educativos. Otra vía a través de la cual esta medida desemboca en crecimiento tiene que ver con cómo va a mejorar la productividad futura de las personas, porque tener más salud les va a permitir aprovechar mejor y a su vez mejorar entonces las posibilidades para las personas que estos cuiden y que sean las generaciones más adelante. Nuevamente va a ser una ciudadanía más educada, porque va a haber más personas que tengan acceso a más educación gracias a que sobrevivieron, gracias a que pudieron asistir en mejores condiciones de salud. Y por otra parte, algo que es muy importante y que a veces no lo reflejan tan bien los indicadores de salud, los indicadores económicos vinculados con la salud, que generalmente tienen que ver con la producción de salud, eso es lo que se incluye en el PBI, yo les diría que las mejoras en morbilidad y mortalidad de los jóvenes y niños van a tener un importante impacto también en el ahorro que se puede hacer en gastos paliativos de salud. Entonces se pueden volcar esos recursos a lo mejor a acciones preventivas y no necesariamente todas aquellas que traten de subsanar problemas que se causaron previamente. Bueno, hasta acá de nuevo. Espero que ustedes hayan podido listar algunas de estas, que hayan listado otras que a lo mejor sean igual o más interesantes que estas, pero que tengan esta lógica, que vinculen lo que el experto propone con el efecto en la sociedad, cómo se capilariza para llegar a un mayor crecimiento de la economía. La tercera medida que propuso el experto: mejorar la calidad de las instituciones de manera que el clima político sea estable y próspero. Acá lo que es importante es que un clima político más predecible, más próspero, tiene que ver con un mejor ámbito para las inversiones. Las personas que invierten, ¿qué es lo que les ocurre? Que están tratando de tomar decisiones hoy para obtener beneficios en el futuro. Mientras más incertidumbre haya de ese futuro, y van a tener más temor de tomar riesgo hoy cuando no sepan qué es lo que puede pasar. Van a preferir entonces inversiones de más corto plazo, de menor riesgo, de menor impacto social, porque muchas veces las inversiones que tienen más impacto social son aquellas que tienen rendimientos más bajos o a largo plazo, entonces no se van a animar a hacer ese tipo de inversiones. Bueno, nuevamente va a posibilitar un mejor uso de recursos, el tema de tener un clima más predecible, me refiero a un clima político más predecible. Le va a dar continuidad a los programas y a las políticas, es decir, que no estén cambiando a cada rato, en cada instante, las orientaciones, los funcionarios. Entonces, que puedan llevarse a cabo con mucha más estabilidad las líneas de trabajo que estaban previstas. Otra acción tiene que ver con las mejoras para la ciudadanía y la participación. Mientras mejor es el clima político, más voluntad hay de la gente de ser parte de ese sistema político. Y va a haber, por otra parte, menor expulsión de talentos. La gente que es a lo mejor más valiosa porque está más formada, porque tiene más experiencia, porque es más creativa, decir, bueno, sí, este es un ámbito donde vale la pena producir porque se están respetando esas reglas y porque el clima es predecible y sé lo que va a pasar en el futuro. Y no que se pongan a pensar, no, me llevo lo mío, me voy a desarrollarme a otro lugar donde esto ocurra de manera más tranquila. Veamos la siguiente recomendación. Vamos rápido porque ustedes ya entendieron la lógica. La cuarta dice premiar los esfuerzos de inventiva e innovación de las instituciones, empresas e individuos. Y acá, ¿cuáles serían estos vectores entonces que relacionan el programa con los resultados de crecimiento económico? Que las innovaciones y creaciones son las que permiten justamente usar de la mejor manera los recursos, porque muchas veces permiten producir más con lo que tenemos o porque permiten producir cierta cantidad con menor uso de recursos. Entonces, en ese sentido es que son tan importantes, porque permiten mejoras en los procesos. Y en tercer lugar, acá es donde aparece esta cuestión tan importante de la protección que se suele establecer para todo lo que tiene que ver con las acciones de I+D, de investigación y desarrollo, a través de la protección, por ejemplo, de patentes, para que las personas que son los que tienen más inventiva, más creatividad y están permanentemente generando innovaciones, vean que durante un tiempo van a recibir de manera exclusiva los beneficios de haber sido los primeros en descubrir o inventar algo. Estas serían algunas de las vinculaciones. Y finalmente,
La quinta propuesta que dio el experto, que era la que decía de generar incentivos para la permanencia o retorno de los profesionales más formados académicamente o con más experiencias en las ramas de desarrollo de punta, decimos de las más avanzadas, podrían ser, bueno, en primer lugar, evitar la fuga de cerebros. Piensen que la fuga de cerebros tiene una doble consecuencia. Por una parte, el Estado o la sociedad en general formó esos recursos, les destinó recursos para que esas personas se capacitaran. Y una vez que esa persona empieza a ser productiva, quizás empieza a generar sus resultados en otra sociedad que no fue la que formó. Entonces eso se hace inconsistente desde el punto de vista de los recursos. Otra es que nos permite aprovechar la experiencia y los conocimientos, capitalizándolos para el crecimiento del país, mejorar la productividad, porque justamente estas personas son las que generalmente impulsan estas mejoras, y por otra parte difundir conocimientos, prácticas y tecnología al resto de la sociedad. Entonces, bueno, así es como vemos cómo se vincula lo que propone el experto con la capilarización de esto a través de los distintos mecanismos de transmisión del crecimiento económico. Vamos a pasar ahora a algunas preguntas que son estructuradas, muy similares a las que ustedes tienen para completar el resto del trabajo práctico en SUSAM. La primera pregunta dice, ¿cuál de las siguientes políticas para el crecimiento no está orientada de manera directa a los recursos humanos? Opción 1. Generar un clima predecible para las inversiones. Opción 2. Favorecer la participación laboral de las mujeres. Opción 3. Diseñar una adecuada política inmigratoria. Opción 4. Mejorar el acceso y la permanencia en el sistema educativo. Y opción 5. Fortalecer los programas de inserción laboral. Bueno, aquella que no tiene que ver con los recursos humanos es la política de generar un clima predecible para las inversiones, y esa fundamentalmente se orienta a los capitales. Veamos la siguiente. Dice, la apertura económica perjudica las posibilidades de crecimiento de la economía porque se importan bienes que podrían producir los trabajadores del país. ¿Esto es verdadero o es falso? Bueno, esto es falso. La teoría justamente del comercio internacional dice que los países, especializándose en aquellas producciones en las cuales pueden ser al menos relativamente más eficientes, pueden sacar ventajas del comercio, ¿sí? Entonces tener un acceso a bienes más variado, teniendo producción de aquellos bienes en los cuales es relativamente más competitiva. Si esta es una especie de trampa que yo les hice en la pregunta, porque esto está muy presente muchas veces en los discursos, de cómo sustituir importaciones cuando en realidad el comercio trae beneficios para los países, porque ningún país va a comprar lo que nosotros producimos sin que nosotros compremos, y también hay unas cuestiones estratégicas vinculadas con el comercio internacional. Pasemos a la siguiente. Dice, el aumento de la dotación de capital en la economía, y acá hay varias frases, a ver cuál la completa mejor. Garantiza la difusión de las mejoras a todos los sectores de la economía, permite un uso más eficiente de los demás recursos, no favorece de manera directa el crecimiento, tiene mayor impacto en el crecimiento de los países menos desarrollados o tiende a reducir las remuneraciones de los trabajadores. Piensen, puede ser más de una la respuesta correcta. Bueno, hay dos respuestas correctas. Y estas serían, el aumento de la dotación de capital en la economía permite un uso más eficiente de los demás recursos y tiene mayor impacto en el crecimiento de los países menos desarrollados. Piensen que la combinación que se da entre el factor capital y el factor trabajo permite tener la mayor productividad de ambos. Y por otra parte, es obvio que en aquellos países que tengan menos desarrollo, un cierto aumento en la dotación de capital va a generar un impacto mucho más grande que el mismo aumento en un país que tiene una dotación de capital mucho más grande, que es, por ejemplo, un país desarrollado. Revisemos las otras para que ustedes vean por qué no son válidas. La primera decía, garantiza la difusión de las mejoras a todos los sectores de la economía. Y esto es falso porque justamente
el incremento en la dotación de capital puede darse en uno o en algunos de los sectores y no estar suficientemente diseminado o distribuido de manera de beneficiar a todos. Otra de las que no es correcta es la que dice no favorece de manera directa el crecimiento. Eso no es cierto, justamente la dotación de capital es uno de los factores que más impulsa el crecimiento, ¿sí? En el cual generalmente se modernizan las instalaciones, se dota de más capital a los trabajadores, es decir, se tiene disponible más herramientas, más máquinas para producir más bienes. Y finalmente, tampoco es correcta la opción que decía tiende a reducir las remuneraciones de los trabajadores, porque el hecho de que se vuelvan más productivos cuando se combinan con la dotación óptima de capital, al revés, les puede mejorar ostensiblemente incluso sus condiciones de remuneración. No es esto si son reemplazados por capital, por ejemplo, de una tecnología que sea puramente artesanal a una que sea totalmente automatizada, pero sí cuando la incorporación de capital se combina con el factor trabajo. Entonces esta no es cierta porque no es que siempre ocurre esto. La cuarta dice, sin lugar a dudas, los países pobres, por la verificación de la hipótesis de la convergencia, tenderán a ubicarse cada vez más cerca de los países ricos. ¿Esto es verdadero o es falso? Esto es falso. Más allá de la hipótesis de la convergencia que dice que justamente como los países más chicos tienden a crecer más con las sucesivas adiciones de capital, que ya los países grandes no le están generando tanto impacto, de cualquier manera no se evidencia eso hasta ahora en la práctica, ¿sí? Los países en realidad más grandes van creciendo y siguen creciendo a unos ritmos mucho más elevados que lo que está ocurriendo en los países menos desarrollados. Vamos a finalizar ahora con un repaso de cuáles fueron los principales elementos que hubo a lo largo de esta clase, ¿sí? A modo de cierre. Nosotros inicialmente hicimos un repaso de los principales temas teóricos del módulo, viendo los esquemas, repasando los objetivos y finalmente las principales ideas claves que están asociadas con cada uno de los módulos. En segundo lugar, presentamos una situación de análisis que requería mucha conjetura y mucho trabajo abierto por parte de ustedes. Y finalmente, trabajamos las preguntas cerradas a lo largo de este mini cuestionario estructurado que hemos presentado. Con esto nosotros terminamos los trabajos prácticos de esta materia, Principios de Economía.